¿Podrías reconocer a un agente del FBI si estuviera arrodillado en el suelo siendo tratado como un simple sospechoso? Hoy vas a conocer la historia de Miguel Ramírez, un hombre que lo tenía todo: la credencial, la misión, la autoridad, pero que fue desacreditado por algo que ningún uniforme puede ocultar. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que él hizo en silencio habla más fuerte que mucha gente gritando. Pero antes de comenzar, ya deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias emocionantes como esta. Miguel Ramírez nunca alzó la voz. Era el tipo de hombre que prefería escuchar antes de concluir, que observaba los detalles de una sala antes de decir cualquier palabra. A sus 42 años, era uno de los agentes más respetados de la División de Seguridad Cibernética del FBI, con un historial impecable y una reputación construida con paciencia y excelencia. Nacido en Chula Vista, al sur de California, Miguel era hijo de inmigrantes mexicanos y, desde temprano, aprendió a equilibrar dos mundos: el de las humildes raíces de su familia y el de la exigente realidad institucional estadounidense. En ese día en particular, un martes gris de primavera, Miguel salió de casa como cualquier otro, con un café negro en la mano, su mochila discreta al hombro y la mente ya inmersa en la reunión estratégica que tendría a las 10:30 en el Centro de Negocios Alameda, en San Diego. No imaginó que ese día quedaría marcado no por lo que haría, sino por quién insistirían que él parecía ser. El vestíbulo del Centro Alameda era uno de esos lugares impersonales, diseñados para parecer eficientes: sofás grises, macetas enormes con plantas artificiales, una recepcionista tras un mostrador de acrílico y un silencio casi institucional. Miguel llegó a las 10:15, 15 minutos antes, como siempre. Vestía vaqueros oscuros, una camisa tipo polo azul marino y tenis negros bien conservados. No llevaba distintivos visibles ni ostentaba postura de autoridad. Solo la firmeza silenciosa de quien sabe por dónde pisa. Se acercó a uno de los sofás, se sentó con tranquilidad y abrió su laptop para repasar los puntos de la presentación. Fue entonces cuando notó, por el reflejo en la pantalla, que la recepcionista lo observaba con el ceño fruncido, como si intentara encajar una pieza en un rompecabezas que no coincidía. Miguel no le dio importancia. Esa sensación de ser evaluado por lo que vestía, por el color de su piel, por la forma de sentarse, ya la conocía. Pero aún no sabía que ese día, esa sensación no se quedaría solo en la mirada. La llamada llegó exactamente a las 10:18. La recepcionista, cuyo nombre Miguel nunca llegó a saber, tomó el teléfono con movimientos contenidos y, sin apartar la vista de él, habló en voz baja con alguien al otro lado de la línea. No hubo alarma, solo un gesto sutil que selló un juicio precipitado. Pensó que se veía fuera de lugar, que su presencia era sospechosa y prefirió no arriesgarse. La ironía, por supuesto, era que Miguel era precisamente el motivo de aquella reunión. Era el perito convocado para proponer nuevas directrices de reconocimiento de amenazas internas. Él mismo. Cuando colgó, la mujer enderezó la postura y forzó una breve sonrisa como si quisiera disimular algo. Miguel lo notó, pero siguió concentrado. Ya había enfrentado miradas así antes. Aquella mañana, sin embargo, el peso de aquella mirada llevaba algo distinto, una vigilancia silenciosa que no desaparecía con el tiempo. No pasaron ni 7 minutos cuando llegaron 2 policías. Primero, se oyó el golpe seco de las botas contra el mármol, firmes y rítmicas. Luego, las voces cortas y contundentes. «Señor, necesitamos que se levante despacio y coloque las manos donde podamos verlas». Miguel alzó la vista, sorprendido, sin saber si aquello era un error. «Disculpe, esto es un malentendido. Soy agente federal».
Tengo una reunión aquí, pero sus documentos aún estaban en el bolsillo interior de la mochila. Al intentar sacarlos, escuchó el primer grito. «¡No mueva la mano! ¡Deje la mochila en el suelo!». El tiempo de repente dejó de ser lineal. Todo pareció comprimirse en un torbellino de miradas, tensión y sudor frío. Miguel alzó las manos lentamente, pero algo dentro de él se quebró. No de rabia, sino de una tristeza antigua, la misma que sintió cuando, años atrás, lo confundieron con un repartidor durante una misión encubierta. Solo que ahora estaba allí siendo él mismo, y aún así no era suficiente. Miguel conocía el protocolo. Ya había entrenado a otros agentes en cómo actuar bajo presión, en cómo mantener el control incluso ante situaciones hostiles. Pero en ese instante, mientras le ordenaban arrodillarse en medio del vestíbulo de un edificio comercial, lo que sentía no cabía en ningún manual. No era miedo, era una especie de desamparo helado, un puñetazo en el estómago sin contacto físico. La rodilla tocando el suelo fue un recordatorio cruel. Su formación, sus credenciales, su experiencia. Nada pesaba tanto como el color de su piel y el juicio silencioso que flotaba en el aire. Uno de los policías, el más joven, rubio y de voz firme, registraba la mochila con movimientos bruscos, ignorando los documentos visibles en un portaidentidades de cuero con el sello del FBI. La otra, una mujer de unos 40 años, mantenía la mano cerca de su arma, el maxilar tenso. Ninguno preguntó directamente quién era. Prefirieron presumir. Alrededor, la escena era observada con esa atención cobarde que disfraza curiosidad. 3 ejecutivos de traje se detuvieron junto al ascensor, fingiendo mirar el celular mientras filmaban discretamente. La recepcionista mordía la punta de un bolígrafo, nerviosa, como dudando si había hecho lo correcto, pero nadie intervino. Nadie preguntó. La humillación de Miguel ocurría en tiempo real, bajo las luces frías del vestíbulo, como si formase parte de la decoración. Y dentro de él, todo gritaba en silencio. Quería decir, «ábranme la mochila, miren mis documentos». Quería alzar la voz, exigir respeto, pero eligió no hacer nada, no por pasividad, sino porque sabía, con la precisión de quien vive eso desde hace décadas, que cualquier movimiento podía interpretarse mal. Así que esperó. Esperó que alguien, en algún lugar de aquel edificio, tuviera el coraje de ver lo que realmente sucedía. Fue la supervisora de recepción del 5º piso quien, al recibir la llamada de uno de los guardias informando del retraso de Miguel para la reunión, entendió que algo iba mal. Carolina Ruiz, jefa directa de Miguel en el FBI, estaba en la sala de conferencias revisando la presentación en voz baja cuando su teléfono vibró. Era un mensaje simple. ¿Tu agente aún no ha llegado? En segundos, una cadena de desconfianza se formó en la mente de Carolina. Conocía a Miguel desde hacía 6 años. Sabía que jamás llegaría tarde sin avisar. Conocía su hábito obsesivo de adelantarse 15 minutos a todo, incluso a los exámenes médicos. Sin pensarlo 2 veces, tomó su credencial, salió de la sala y bajó las escaleras con paso firme. La sensación de que algo inusual ocurría era demasiado fuerte para ignorarla. Al girar por el pasillo y entrar al vestíbulo, la escena ante ella fue tan absurda como clara. Miguel, de rodillas, con las manos alzadas, siendo tratado como un delincuente cualquiera, mientras 2 policías, sin comprobar su identidad, registraban sus pertenencias con recelo. Carolina no necesitó más de 2 segundos para entender lo ocurrido. Atravesó el vestíbulo con la autoridad de quien sabe el peso de su propia placa y el lugar que ocupa. Su voz cortó el aire como un látigo. ¿Qué demonios creen que están haciendo con mi investigador principal? Los policías se miraron, primero sin reacción, luego intentando justificarse. Recibimos un informe de comportamiento sospechoso. Comenzó el guardia rubio, pero Carolina no le permitió terminar. ¿Informe basado en qué? ¿En la ropa que lleva?
¿En el color de su piel? ¿En que estaba sentado en silencio? El ambiente, antes solo frío, pareció detenerse por completo. El aire acondicionado zumbaba al fondo, ensordecido por el silencio incómodo de todos los presentes. Y, por primera vez, los ojos de Miguel se llenaron de algo que no era rabia, era alivio. Aún arrodillado, vio a alguien decir en voz alta lo que él ya gritaba por dentro. El policía más joven, aún tratando de retomar el control, ensayó una respuesta protocolar sobre seguir procedimientos, verificar amenazas, actuar preventivamente. Pero cada palabra salió débil, carente de convicción, como si él mismo supiera que todo aquello no se sostenía. Miguel seguía de rodillas y Carolina alargó la mano sin decir nada. El gesto bastó. Vaciló un segundo, tal vez por orgullo, tal vez por vergüenza, y luego sujetó la mano de su supervisora y se incorporó. Su cuerpo parecía más pesado de lo que realmente era. Lo que acababa de ocurrir no podía deshacerse, y él lo sabía. La mirada de los presentes era otra ahora, mezcla de vergüenza, curiosidad y culpa silenciosa que nadie pronunciaría. La recepcionista bajó la vista, como queriendo desvanecerse. Los policías retrocedieron 2 pasos, y Miguel simplemente ajustó la mochila al hombro, respiró hondo y dijo en voz baja: «No tenía que haber sido así». Carolina, con el rostro firme y la respiración controlada, se volvió hacia los 2 policías. «Este hombre es agente especial del FBI. Está aquí bajo mi supervisión directa. El informe que recibieron no tenía fundamento, absolutamente ninguno». Su voz no tembló. Hablaba como quien ya ha visto escenas así, como quien ha tenido que intervenir por otros que no tuvieron la misma suerte de tener a alguien cerca. Los policías asintieron en silencio. La agente Navarro, la mayor de los 2, intentó mostrar un malestar genuino. Miró a Miguel con ojos que pedían perdón, sin palabras. El otro, Travis Blake, se mantuvo inmóvil, con el rostro endurecido entre vergüenza y negación. Aún no sabía cómo procesar lo que acababa de pasar. Pero la mirada de Miguel, firme, directa y serena, comenzó a resquebrajar aquel orgullo silencioso. No era un reproche, era un espejo. Miguel no dijo nada más. Se acercó al mostrador de recepción, abrió con calma la mochila y sacó su credencial. Extendió el portadocumentos con el sello dorado del FBI sobre el mostrador y lo dejó allí unos segundos, como quien ofrece una prueba incontestable, pero sin necesidad de probar nada. Fue un gesto silencioso, cargado de significado. No era para los policías, era para todos los que vieron, juzgaron y permanecieron en silencio. Luego se giró hacia Carolina y murmuró: ¿podemos irnos? Ella asintió. Caminaron juntos hacia el ascensor bajo miradas que ahora evitaban el contacto directo, como si la incomodidad de la verdad expuesta superara el error cometido. La puerta metálica se cerró lentamente y solo cuando se deslizó por completo, Miguel permitió que sus hombros se relajaran. No de un alivio total, sino de estar por fin lejos de la vitrina del juicio. Dentro del ascensor, el silencio entre ellos no era pesado, era respetuoso. Carolina sabía que cualquier palabra resultaría insuficiente, pero Miguel, con la mirada fija en los números ascendiendo en el panel digital, rompió el silencio con algo inesperado. ¿Sabes qué me molesta más? No fue haber sido confundido, fue arrodillarme sabiendo que, si reaccionaba, quizá no saldría de allí con vida. Su voz no contenía rabia, pero sí dolor. Un dolor antiguo, espeso, como sedimento acumulado tras años de microagresiones, malentendidos y miradas distorsionadas. Carolina lo miró con mezcla de admiración y tristeza. No tendrías que pasar por esto. Ninguno de nosotros debería. Miguel respiró hondo. Pero atravesamos esto y seguimos adelante, porque nuestra propia existencia, solo por estar aquí, ya incomoda a mucha gente. El ascensor pitó.
Habían llegado al piso de la reunión, pero la herida de aquel día seguía abierta y tardaría en sanar. La reunión transcurrió como estaba previsto, al menos en el papel. Miguel presentó los informes, señaló vulnerabilidades en los sistemas internos de autenticación y sugirió nuevos protocolos de acceso con énfasis en integridad digital. Ninguno de los asistentes imaginaba lo ocurrido minutos antes, salvo Carolina. Habló con precisión, sin alterar el tono, pero por dentro cada frase requería un esfuerzo tremendo. Era como si su cuerpo estuviera presente, pero su alma aún siguiera arrodillada en el vestíbulo, reviviendo la tensión, el frío en el estómago, la sensación de no ser visto por lo que era. Lo más irónico, pensaba él, era que todos esos datos servían precisamente para proteger a personas como él. Y aún así, bastó una mirada sesgada para convertirlo en un objetivo. Al terminar, los ejecutivos elogiaron la claridad de la presentación. «Excelente trabajo, agente Ramírez», le dijeron estrechándole la mano. Pero ninguno de esos elogios logró penetrar el vacío que se había abierto en su autoestima esa mañana. Horas después, Miguel regresó al estacionamiento y permaneció sentado en el coche con el motor apagado. Observó su propio reflejo en el espejo retrovisor. Había algo distinto allí. No era solo cansancio, era una grieta invisible, como si un fragmento de su confianza hubiera sido arrancado ante todos y nadie lo hubiera notado. Fue entonces cuando sintió un golpe suave en la ventana. Era la agente Navarro. No iba uniformada esa vez. Vestía ropa de civil y sostenía un sobre en la mano. Miguel bajó la ventanilla con cierta sorpresa. «Perdona aparecer así, solo quería entregarte esto». Dentro del sobre había una carta escrita a mano, corta, directa, pero humana. Reconocía que no había actuado en el momento en que debía haberlo hecho. Pedía disculpas por dudar y terminaba con algo que Miguel jamás olvidaría. «Hoy mi silencio fue mi error. Gracias por mostrarme eso sin tener que gritar». Miguel guardó la carta con cuidado en la guantera, pero aquellas palabras resonaron en su interior como un eco, no por la culpa que transmitían, sino por la sencillez honesta. Era raro que alguien admitiera un error de forma tan directa, y más viniendo de dentro de la estructura policial. Y eso lo conmovió. Más que los pedidos formales de disculpas que llegarían después, del gerente del edificio, de la administración del evento, incluso de la comisaría local, fue esa carta la que desarmó algo en él, porque no fue escrita para limpiar su nombre, ni para protegerse. Fue escrita para reconocer, y el reconocimiento, Miguel sabía, es uno de los pocos lujos para personas como él. Durante unos minutos se quedó allí, sintiendo cómo la respiración se calmaba y el cuerpo recuperaba su presencia. Poco a poco, el dolor de lo ocurrido dejó de ser un grito interior para convertirse en un recordatorio. No fue la primera vez, quizá no sería la última, pero él seguía en pie. 2 días después, Miguel recibió un correo que no esperaba. Era de Travis Blake, el policía rubio. El texto era breve, demasiado formal, pero terminaba con una invitación desconcertante. «Si acepta, me gustaría escuchar su perspectiva sobre lo sucedido, sin uniforme. Solo un hombre intentando entender lo que otro vivió». Miguel leyó el mensaje 3 veces antes de decidir responder. No había rencor en sus manos, solo una curiosidad contenida. ¿Qué lleva a alguien que nunca quiso ver a querer por fin mirar? Concertó el encuentro en un café discreto del centro, en una tarde de lunes. Cuando Travis llegó, parecía otra persona, sin postura defensiva, sin justificativas ensayadas, simplemente alguien desconcertado, que por primera vez encaraba no el error, sino la lenta construcción que lo llevó a él. Y Miguel, con la paciencia que la vida le enseñó, no habló de dolor, habló de contexto, de cansancio, de cómo el prejuicio no siempre grita. A veces susurra, constantemente,
hasta que rompe a uno por dentro. La charla duró poco más de 1 hora, pero Miguel sabía que lo importante no era la duración, era el impacto. Travis escuchó más de lo que habló, y eso, para Miguel, ya era un buen comienzo. El agente no usó metáforas grandiosas, ni buscó provocar. Explicó con la simpleza de quien está cansado de explicarse. Contó que creció oyendo que debía ser el doble de bueno para ser reconocido la mitad, que lo habían impedido entrar a conferencias aún con la placa en el pecho, que su primer distintivo lo llevó escondido 1 semana por miedo a que lo confundieran con alguien que lo había tomado por error. Travis bajaba la mirada la mayor parte del tiempo, pero cuando finalmente alzó la cabeza, había algo distinto, una especie de vergüenza que no era de actuación. Creo que nunca me di cuenta de cómo aprendí a desconfiar de gente como usted, sin percatarme de que estaba aprendiendo. Miguel no respondió de inmediato. Bebió un sorbo del café ya frío y miró por la ventana. Eso es lo más peligroso, Travis. El racismo no es solo el grito, a veces es el silencio educado, la omisión, la duda que aparece solo con ciertos apellidos o ciertos tonos de piel. El problema es que nadie se ve a sí mismo como racista, solo como alguien que actúa con cautela. Pero esa cautela, sin conciencia, se convierte en injusticia. Travis asintió despacio. Por primera vez comprendió que no se trataba de ser llamado racista, sino de formar parte de una maquinaria que reproduce el prejuicio incluso cuando nadie grita, incluso cuando todo parece normal. Y allí, en aquel café de 1900 en esquina, ambos hombres salieron distintos. Miguel, con la certeza de que a veces el silencio también enseña. Travis, con la conciencia de que la verdadera autoridad comienza con la humildad de escuchar. Esa noche, Miguel volvió a casa más liviano. No porque todo estuviera resuelto, el prejuicio no desaparece con disculpas o una conversación difícil, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había sembrado algo. Y para quien ha pasado la vida siendo tratado como excepción, cada semilla de conciencia plantada es un acto de resistencia. Se sentó en la terraza, con el mismo café negro que solía tomar antes de salir a trabajar, y dejó que el silencio de la noche hablase por él. Pensó en todo lo que podría haber pasado ese día si hubiera alzado la voz, si hubiera intentado argumentar en medio de la detención, si hubiera hecho cualquier movimiento brusco. Pensó en los amigos que no tuvieron la misma suerte, en los nombres que se convirtieron en estadísticas, y agradeció, en silencio, por haber elegido la dignidad aun cuando el mundo solo ofrecía humillación. Días después, durante una conferencia interna en el FBI sobre ética institucional y justicia racial, Carolina pidió que Miguel hablara brevemente sobre qué significa ser autoridad. Él vaciló. No le gustaba hablar en público sobre sí mismo, pero subió al escenario, sin PowerPoint, sin guión, solo con las manos en los bolsillos y la mirada firme. Ser autoridad, dijo, no es ser temido, es ser confiable. Y a veces, para ser confiable, necesitamos más que coraje, necesitamos verdad, incluso cuando duele. El auditorio guardó silencio, y Miguel supo en ese instante que había tocado algo más grande que él mismo. La dignidad que llevaba no era solo suya, era de todos los que vinieron antes y de todos los que vendrían después. Y fue allí, en aquella sala, ante colegas y superiores, que entendió. No era él quien tenía que demostrar que pertenecía a ese lugar. Era el lugar el que debía merecerlo. Miguel no se convirtió en conferencista ni en símbolo de campañas institucionales. Siguió siendo el mismo agente discreto y eficiente que prefería trabajar tras bambalinas antes que ser el centro de atención. Pero algo en él cambió. No fue un hecho visible,
de los que ocupan titulares de prensa. Fue más sutil, una firmeza distinta al andar, un brillo nuevo en la mirada al instruir a los reclutas, un cuidado mayor al notar quienes eran sistemáticamente silenciados en las reuniones. Empezó a poner atención cuando voces eran ignoradas, cuando ideas se atribuían a otros, cuando el beneficio de la duda siempre se otorgaba a las mismas personas. Y, poco a poco, se convirtió en ese raro tipo de líder que no se impone por el título, sino por la manera en que escucha, por la forma en que decide no pasar por alto lo que él mismo una vez vivió. Años después, uno de los nuevos agentes, un joven dominicano llamado Andrés, lo llamó al finalizar un turno. «¿Sabe, Ramírez? La manera en que usted maneja las cosas me hace creer que yo también puedo llegar aquí sin tener que convertirme en otra persona». Miguel sonrió. No respondió de inmediato. Solo puso la mano en el hombro del joven y contestó con calma. «No tienes que ser otra persona, Andrés. Solo debes recordar quién eres, incluso cuando intenten borrarte». Aquella frase, dicha con la sencillez de quien la vivió, se quedó con Andrés por mucho tiempo. Y quizá con todos nosotros que escuchamos esta historia, porque Miguel Ramírez nos enseñó que hay una fuerza silenciosa en seguir siendo uno mismo, incluso en un mundo que insiste en decirnos que eso no basta, y que a veces la mayor revolución comienza en el instante preciso en que elegimos no arrodillarnos por dentro.